Buenos días, profesora. Espero que se encuentre bien. Le doy la grata bienvenida a mi cápsula de trabajo. Hoy voy a hacer una presentación sobre mi planificación de clase para aula multigrado. Bueno, mi nombre es Elizabeth Jara. Pertenezco a la carrera de Pedagogía General Básica Convención en la sede de Talca. Antes de comenzar, quiero hacer una presentación breve sobre la progresión de objetivos de aprendizaje que voy a trabajar. Mi clase está enfocada en una clase de lenguaje y comunicación y cuenta con estudiantes de primero a sexto básico. Y es importante ver la progresión de objetivos de aprendizaje porque en el caso de primero y segundo básico son similares. Por ejemplo, en primero dice, comprender y disfrutar versiones completas de obras de literatura narradas o leídas por un adulto como cuentos folclóricos y de autor, poemas, fábulas y leyendas. Es exactamente el mismo que para segundo básico. En el caso de tercero básico, el comienzo es similar, pero se agrega la lectura de mitos. Y ya para cuarto básico, se quita la lectura de mitos y se agrega capítulos de novelas. Y ya para quinto básico, vuelven los mitos y se repite capítulos de novelas y resulta ser el mismo que para sexto básico. Esto es muy importante porque mi clase va a estar enfocada en grupos de trabajo. Pero antes, recordar que mi habilidad a trabajar durante la clase de lenguaje y comunicación va a ser lectura. ¿Cómo se va a organizar la clase? Se trata de una clase interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque en mi clase, la base de esta es lenguaje y comunicación, pero voy a utilizar la asignatura de artes para permitir a los estudiantes expresar opiniones respecto a los textos que van a leer. Se trata también de un trabajo de habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Habilidades comunicativas y artísticas. ¿Por qué hago énfasis en el trabajo de habilidades? Porque respecto a las opiniones, las experiencias que hemos escuchado en clases sobre el trabajo de aulas multigrado, casi todos los docentes señalan que dejan en segundo plano el trabajo de los objetivos de aprendizaje y se enfocan más en el trabajo de habilidad de los estudiantes. Entonces yo quise enfocar mi clase más al trabajo de habilidades. En el caso de la diversidad, hablo de diversidad ¿por qué? Porque estamos en un contexto diverso, con estudiantes de diferentes edades en un mismo aula, y también hablo de diversidad porque voy a trabajar con ellos diferentes tipos de texto. Esto también permite que se creen distintas percepciones del texto, distintas opiniones del texto que leyeron. ¿Y cómo voy a trabajar esto? En el caso de primero y segundo básico voy a trabajar un cuento que se llama Un agujerito en la luna. En el caso de tercero y cuarto básico se trabajará un poema que se titula El ángel guardián de Gabriela Mistral. Y ya en quinto y sexto voy a trabajar un capítulo de una novela que se llama El jardín secreto, que es un libro muy conocido. Ahora viendo más en concreto mi planificación o mi ejecución de clase, en el inicio primero se saluda a los estudiantes, se les pregunta cómo se encuentran, qué hicieron durante su fin de semana, en el caso de que sea la primera clase de la semana de lenguaje y comunicación. Luego recuerdo las normas de convivencia, que son levantar la mano para hablar, escuchar al otro con respeto e interés, no tener miedo a realizar preguntas y mantener el orden de la clase. Importante la tercera norma de convivencia porque ya que se trata de un aula diverso, y de diferentes edades, es posible que se generen dudas. Entonces yo necesito como docente que no queden dudas a nadie. Entonces yo recargo la invitación a no tener miedo a realizar preguntas. Y en el caso de que no se realicen preguntas, hacerlas. Yo como docente incentivar la realización de preguntas o repasar algunas cosas importantes que yo creo que deberían de quedar bien claras. Luego estudiamos el objetivo de la clase. ¿De qué se trata el objetivo de la clase o qué dice? Comprender y exponer una opinión sobre una obra literaria. Aquí en este punto yo invito a los estudiantes y le hago preguntas respecto al objetivo de la clase. Por ejemplo, ¿qué entienden por comprender? ¿Qué entienden por exponer? ¿Qué es para ellos una opinión? ¿Y qué recuerdan ellos o qué noción tienen sobre qué es una obra literaria? Luego de esto, inicio una discusión sobre unas obras de arte. Estas obras de arte yo las presento en un PowerPoint. Son obras de arte de Picasso, de Van Gogh, y yo
en este punto, en esta actividad inicial, invito a los estudiantes a que me cuenten qué ven en las obras de arte, qué sienten al ver las obras de arte, o bien qué creen ellos que quiso transmitir el autor de esa obra de arte. Al finalizar la actividad, hago un recordatorio de que acabamos de ver unas obras de arte y que también existen las obras literarias, y que esos son distintas obras, tipos de obras, y que ambas transmiten de alguna u otra manera opiniones, relatos, historias de inicio de la clase, porque recordamos que es una obra literaria y recordamos también que es una obra de arte. Y ya para finalizar el inicio de la clase, hago un repaso de las actividades que vamos a realizar durante la clase. Aquí los estudiantes escuchan con atención qué es lo que vamos a realizar en la clase de hoy y se les presentan las actividades que van a tener mayor énfasis en la clase. Aquí yo les señalo que yo les voy a hacer entrega del texto impreso y que ellos van a tener que hacer lectura y luego de esto van a tener que exponer alguna opinión, algo que les recordó, algo que les hizo sentir la obra que leyeron a través de un dibujo. Y ya para finalizar, ellos tendrán que exponer voluntariamente su opinión o su dibujo y explicarlo a los demás. Yendo de lleno hacia el desarrollo de la clase, ellos reciben el texto a trabajar, como había dicho, y realizan lectura fuera del aula. Esto es importante ¿por qué señalo que se debe trabajar fuera del aula? Porque yo para primero y segundo básico voy a hacer la lectura como docente para ellos. Ellos no van a tener que leer individualmente su texto. Yo les voy a hacer la lectura del texto y entonces puede que en mi lectura, mientras yo la realice, interrumpa a los demás que están haciendo su lectura y luego paso monitoreando la lectura. ¿Qué hago aquí? Hago preguntas como, ¿quedó alguna duda sobre el texto? ¿Hay algún concepto que no se entienda del texto? ¿Entendieron lo que el autor quería transmitir en el texto? ¿Quedó alguna duda con algún párrafo, con alguna prosa? Y aquí yo resuelvo las dudas, o bien a los alumnos de cuarto y quinto y sexto, les entrego un diccionario donde ellos podrán buscar de manera autónoma los conceptos que quedaron con dudas. Luego de esto yo como docente busco los materiales adecuados para realizar la pintura o el dibujo. En este caso se trata de un bloc y de lápices de colores y hago entrega de estos materiales a los estudiantes. Y aquí recargo o vuelvo a mencionar la finalidad que tiene el dibujo. La finalidad que tiene el dibujo es que ellos transmitan a través del dibujo algo que sintieron, algo que les hizo recordar, algo que les llamó la atención del texto. Y se da un tiempo para que ellos pinten. Ahí se da por finalizar el desarrollo de la clase, porque en el cierre yo invito a los estudiantes a que se reúnan en círculos y los invita a que expongan de manera voluntaria sus ideas y sus dibujos, que expliquen qué intentaron ellos transmitir a través del dibujo. Aquí generamos una conversación porque yo realizo preguntas que van orientadas a ciertos cursos. Luego que ellos hayan explicado de qué trataba su dibujo y qué trataba de transmitir a través de su dibujo, regresamos a la sala de clases todos juntos y proyecto mi evaluación de clase, que se trata de un cupón de salida. Este cupón de salida tiene 4 preguntas que pueden ser respondidas por todos los estudiantes. Lo ideal es que aquí se genere interacción de manera voluntaria. Y la pregunta dice, ¿qué hicimos en la clase de hoy? ¿Cuál era el título del texto que leímos? Aquí hago referencia a la diversidad de textos que leímos. ¿Qué tipo de texto era el que leímos? ¿Y qué les pareció la clase de hoy? Lo ideal es que todos participen y todos den su respuesta a estas preguntas para el cupón de salida. Y ya después de responder el cupón de salida, yo me despido de ellos cordialmente y lo dejo invitado a la próxima clase, los felicito por su trabajo. Y para finalizar mi presentación, quiero recordar algunos de los recursos que utilicé durante mi clase.
Por ejemplo, la presentación de PowerPoint, el pizarrón, los textos que entregué de manera impresa a cada estudiante, el blog, los lápices, el proyector para poder proyectar mi presentación y el diccionario. Y esa fue mi presentación de la cápsula. Espero que haya quedado todo muy claro, profesora. Y me despido de usted esperando que se encuentre bien. Y así doy por finalizada mi cápsula. Me despido de manera cordial esperando que se encuentre bien y nos vemos en la próxima clase.